Pensad en la humillación de Cristo. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y corrompida por el pecado. ¡Wow! Impresionante. Cubierto con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios bajó hasta el nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. Esto es sumamente claro, hermanos. Cristo no se queda un eslabón por encima de la humanidad caída. Él baja hasta el mismo nivel de aquellos a quienes Él viene a rescatar, porque de esa forma Él iba a demostrar que Satanás es un farsante, un mentiroso y que todos sus argumentos carecen de toda validez. Amados hermanos, estimados amigos, la bendición y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Neptalí Acevedo y quiero compartir en esta oportunidad un tema que amerita atención y análisis. El enemigo ha estado atacando a su pueblo desde el comienzo de su historia, pero especialmente es peligroso, realmente dañino su ataque cuando este ataque ocurre desde dentro de las filas del Señor. Y dado que en este tiempo estamos enfrentando una situación como esa, que desde adentro del pueblo de Dios se levantan voces para pisotear la verdad de Dios, es necesario que prestemos atención a esta nueva forma de engaño y de ataque del enemigo. Así que vamos a prestar atención, que nuestro tema es Desafío de Satanás, victoria de Cristo. Satanás ataca al gobierno de Dios descalificando la ley. Es decir, en su método de engaño y de distracción, Satanás busca la forma más efectiva para descalificar, minar la autoridad del gobierno de Dios y destruir la persona de Dios. Isaías 14:14 nos dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Detrás de toda esa imagen que él proyectaba de benevolencia y de interés por los ángeles, en realidad, a través de las escrituras, vemos que su verdadero interés, su objetivo era destruir el gobierno de Dios para él tomar el lugar de Dios. Subiré a las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Veamos cómo nos lo presenta el espíritu de profecía. Conflicto de los siglos 552 nos dice: Satanás achacaba a la ley y al gobierno de Dios la discordia que su propia conducta había introducido en el cielo. Declaraba que todo el mal provenía de la administración divina. Aseveraba que lo que él mismo quería era perfeccionar los estatutos de Jehová. Era pues necesario que diera a conocer la naturaleza de sus pretensiones y los resultados de los cambios que él proponía introducir en la ley divina. Su propia obra debía condenarle. Satanás había declarado desde un principio que no estaba en rebelión. El universo entero debía ver al seductor desenmascarado. Satanás había creado una atmósfera oscura, turbia, confusa, porque los argumentos de Lucifer contra Dios parecían tener sentido, y sobre todo porque provenían de un personaje de gran influencia, de autoridad y de una elevadísima inteligencia. Era necesario atender a esa emergencia. En la Review Herald
El 3 de septiembre de 1901 nos dice el Espíritu de Profecía, Satanás declaró que probaría a los mundos que Dios había creado y a las inteligencias celestiales que era imposible guardar la ley de Dios. Cuando Adán cedió a la tentación del enemigo y cayó de su alto y santo estado, Satanás y sus ángeles se regocijaron. Así que notemos esto, con el propósito de minar y de destruir la autoridad y la posición del gobierno de Dios, Lucifer ataca la ley de Dios. Y la ley de Dios porque es el instrumento del gobierno divino. De hecho, para que haya gobierno tiene que existir ley. Si no hay ley, no hay a quien obedecer, no hay a quien sujetarse. Es por ello que Satanás se enfoca en la ley de Dios para descalificarla, para eliminar su validez y con ello descalificar al gobierno de Dios, destruir la autoridad del gobierno de Dios y con ello él aprovechar esa circunstancia para desplazar a Dios de su gobierno. Revion Herald, julio 31, 1888. Desde el principio, la doctrina especial del adversario de Dios y del hombre ha sido que la ley de Dios es defectuosa y objetable. Siempre ha presentado la ley real de la libertad como opresiva e insoportable. La ha calificado de yugo de esclavitud. Ha declarado que es imposible para el hombre guardar los preceptos de Jehová. Esta ha sido y sigue siendo la obra de Satanás. Esta es la doctrina seductora que los demonios están tratando de difundir por todo el mundo, por todo el mundo. Es bien claro, el propósito del enemigo es hacer de la ley un elemento que demuestra la incapacidad de Dios para el gobierno del universo. Si él logra destruir la ley, si él logra hacer de la ley, como lo plantea aquí, un yugo de esclavitud y convence al universo que es imposible guardar la ley, entonces Dios que ha emitido esa ley y que ha establecido esa ley está descalificado para el gobierno que él ejerce. Ese es el propósito, el blanco que él persigue. Noten bien, se propuso convencer al universo, como leímos anteriormente, de que la ley de Dios no puede ser obedecida. Así que el argumento fundamental, comenzamos aquí, es Satanás pretende, Satanás explica, Satanás dice, nadie puede guardar la ley de Dios. Muy bien, hasta este punto estamos claros. El gran objetivo de Satanás es destruir el gobierno de Dios y para ello se enfoca en atacar la ley de Dios a fin de hacerla totalmente inútil o inaceptable, imposible de guardar, para con ello descalificar al autor de la ley. Satanás ahora, una vez que Adán y Eva han caído en pecado, presenta a la humanidad caída como la evidencia probatoria de sus argumentos. Esto es muy interesante. Sí, dado que el ser humano después de la caída de Adán empieza a degradarse, a rebajarse en su moralidad, en sus principios, sus valores empiezan a perderse por completo. Él apela a este argumento para mostrar ante el universo que sus aseveraciones, sus acusaciones contra Dios, señalando que es imposible guardar la ley, tiene toda la veracidad, dado que hay una prueba, hay una evidencia. El ser humano que nos plantea el tomo 3 de Mensajes Selectos, página 154. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Noten bien, el argumento de peso que Satanás esgrime para atacar el gobierno de Dios es este. Después de la desobediencia de Adán, ningún ser humano puede guardar la ley de Dios.
Ese es el argumento de peso, porque es la prueba que él tiene, ya que los mundos no caídos permanecían y permanecen fieles a Dios. Y hay dos terceras partes de ángeles que permanecen fieles a Dios. Así que el argumento que él toma y presenta ante el universo como la evidencia probatoria de sus argumentos es la raza humana después de la desobediencia de Adán. Noten bien, la acusación, el argumento, repito, que esgrime Satanás para descalificar, devaluar la ley de Dios, es que el ser humano, después de la caída de Adán, no puede guardarlo. Satanás declaró que los seres humanos no podían vivir sin pecar. Hermanos, ¿no les parece que esta argumentación sigue vigente? Por supuesto que sí. Y es a lo que me refería cuando señalaba que dentro de nosotros mismos se levantan voces que repiten el argumento satánico. Nadie puede guardar la ley de Dios. El hombre nace en pecado, se menciona, se señala. El hombre hereda el pecado original de Adán y el bebé al nacer es culpable del pecado de Adán. El pecado forma parte del ser humano y el hombre, dada esa condición, vivirá en pecado hasta la segunda venida de Cristo, bueno, hasta su muerte, por supuesto. Es exactamente la misma voz, pero no soy yo quien menciona esto. Vean este párrafo de The Signs of the Times, enero 16, 1896. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. Y así acusó a Dios de falta de sabiduría y amor. Si ellos no podían guardar la ley, entonces había faltas en el legislador. Atención, hombres que se hallan bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios al asegurar que el ser humano no puede guardar la ley de Dios. Así que todo predicador, quien quiera que sea, que anuncie, proclame, predique que el hombre nace en pecado y que por esa condición le es imposible guardar la ley de Dios, se mantendrá en pecado en el curso de toda su existencia, aún hasta el día de la venida de Cristo, está repitiendo las mismas mentiras que Satanás siempre ha usado a través de los siglos contra el gobierno de Dios. En otras palabras, son instrumentos directos de Satanás. Son canales de Satanás para atacar el pueblo de Dios. Son instrumentos usados por el diablo para destruir la obra de Dios. Y lo triste es que esto ocurre dentro de nosotros mismos. Gente de nuestro pueblo se levanta y se deja manipular, usar por Satanás y son voceros del diablo dentro del pueblo de Dios. Repito, hombres que se hallan bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios al asegurar que el ser humano no puede guardar la ley de Dios. Es claro. Pero atención, la acusación, el argumento que Satanás presenta contra Dios es que es imposible para los hijos e hijas de Adán, no para el Adán perfecto, no para los mundos no caídos, no para los ángeles, sino era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. Este es el argumento que presenta Satanás, es el ataque que va contra el gobierno de Dios. Por ello presenta a la humanidad como la prueba que sustenta las acusaciones que él hace. El espíritu de profecía nos dice, según Review Herald, septiembre 27 de 1906, a todo aquel que se entrega por completo a Dios, le es dado el privilegio de vivir sin pecado en obediencia a la ley de Dios. Bendito sea nuestro Señor. He aquí la verdad, el mensaje de Dios. He aquí lo que cree el verdadero pueblo adventista. Todo aquel que se entrega por completo, sin condiciones,
sin restricciones al gobierno de Dios y se deja llenar del Espíritu Santo, a esa persona le es dado el privilegio de vivir sin pecado en obediencia a la ley del cielo. Así que todo aquel que afirme que no podemos vivir sin pecar, simplemente es un vocero de Satanás, un instrumento del diablo para engañar y destruir, un instrumento que continúa la acción de rebelión, de ataque y de enemistad contra Dios. Cuidado, hermanos, porque esas voces se escuchan en nuestro medio. Bien, ante la acusación presentada por el enemigo, ningún hijo o hija de Adán puede guardar la ley. Nadie de la humanidad después de Adán puede obedecer los mandamientos de Dios. Cristo acepta venir a este mundo para demostrar que eso es totalmente falso. Cristo va a demostrar en la humanidad caída la falsedad de Satanás. Tengan en mente que el argumento del enemigo es los hijos e hijas de Adán no pueden guardar la ley de Dios. Así que con esta acusación, Satanás mantiene su rebelión en esta tierra, luchando contra el gobierno de Dios. Bien, Cristo decide venir a este mundo para demostrar que esa acusación es completamente falsa. Y para ello, él debe, por supuesto, no tiene otra opción, tomar sobre sí la naturaleza humana de la que Satanás decía le es imposible guardar la ley de Dios. Dice la Science of the Times, mayo 10, 1899. Satanás había asegurado que la humanidad no podía guardar los mandamientos de Dios. Ya sabemos que se refiere a los hijos e hijas de Adán. Para probar que la humanidad sí lo podía hacer, Cristo se hizo hombre y vivió una vida de perfecta obediencia, dando una evidencia inequívoca a los pecaminosos seres humanos, a los mundos no caídos y a los ángeles del cielo, de que el hombre podía guardar la ley de Dios mediante el poder divino que es abundantemente provisto para todo aquel que cree. Al fin de revelar a Dios al mundo y para demostrar la falsedad de las afirmaciones de Satanás, Cristo estuvo dispuesto a tomar sobre sí la humanidad. Y con el poder que Él le da, la humanidad puede obedecer a Dios. Bien, este texto nos plantea exactamente lo que hemos venido planteando. Cristo sabe, Cristo siente el peso de los ataques del enemigo. Y el argumento presentado pareciera tener peso, que pareciera tener validez porque la humanidad en todos los siglos se ha hundido en el pecado. Pero él acepta el reto y viene a este mundo para revelar ante los hombres, ante los mundos no caídos y ante los ángeles del cielo que sí es posible guardar la ley en la humanidad. Pero ¿qué humanidad? Obviamente la humanidad de la que Satanás decía no puede guardar la ley, porque la acusación, el argumento, el peso del señalamiento contra Dios se basa en presentar a la descendencia de Adán, hijos e hijas de Adán, en pecado como evidencia de la imposibilidad humana para guardar la ley. Cristo viene para desmentir ese argumento, para destruir ese argumento. Eso es lo que nos dice el texto que acabamos de leer. Ahora vean bien, en el segundo tomo del Espíritu de Profecía, Spirit of Prophecy, es un libro interesante, es una serie de libros, son 4 tomos. El segundo libro, en la página 39, nos dice, estaba en el orden de Dios que Cristo tomase sobre sí mismo la forma y la naturaleza del hombre caído, para que pudiese ser hecho perfecto a través del sufrimiento y él mismo soportara la fuerza de las fieras tentaciones de Satanás, a fin de que pudiese entender cómo socorrer a aquellos quienes fuesen tentados. Estaba en el orden,
es decir, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, que Cristo tomase sobre sí mismo, sobre él mismo, la forma, es decir, lo que somos materialmente. La forma es la imagen externa del hombre, nuestra estructura física, nuestra estructura orgánica, la forma, cabeza, cuerpo, una forma física clara, evidente, y la naturaleza del hombre caído. O sea, no se trata solo de una imagen física de los hombres de su tiempo. Cristo iba a identificarse con el hombre en su misma naturaleza. Pero noten bien, aquí hermana White lo define, la naturaleza del hombre caído. Era la forma externa, el organismo físico, más la naturaleza del hombre caído, lo que somos esencialmente. Así que la humanidad de Cristo era absolutamente igual a la nuestra. Forma externa, estructura física y naturaleza, la esencia del ser, lo que realmente somos por nuestros instintos, por nuestros impulsos, por lo que hay dentro de nosotros. Forma y naturaleza del hombre caído. Este texto aparece en el comentario bíblico adventista, el tomo 7, en los textos de la hermana White que están allí. Así que este es un escrito de hermana White. Dice, en Cristo se unieron lo divino y lo humano, el creador y la criatura, la naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. La naturaleza de Dios, cuya ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, no el Adán perfecto, no el Adán antes de la caída, el Adán prelapsario, como le llamamos también, el Adán como transgresor. Esa es la naturaleza que Cristo debía tomar según lo que se había diseñado en el plan de salvación. En el texto anterior vimos claramente que estaba en el orden de Dios. Era todo lo que se había planificado, organizado para atender la emergencia presentada por la rebelión de Satanás. Y en base a ese plan, Cristo debía venir a esta tierra, tomar la naturaleza del hombre caído con todo lo que él es, con todo lo que esencialmente es nuestra naturaleza. Youth Instructor, el instructor de la juventud, diciembre 20, 1900. Pensado en la humillación de Cristo, él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y corrompida por el pecado. ¡Wow! Impresionante. Él tomó nuestros dolores cargando con nuestras penas y vergüenzas. Soportó todas las tentaciones con las que el hombre es acosado. Veamos esto. Él tomó sobre sí mismo la naturaleza humana caída, no perfecta, santa, inmaculada, como lo era la de Adán antes de caer, sino tomó la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y corrompida por el pecado. Este texto es por demás diciente. Y era necesario, era absolutamente necesario porque era la única forma como se podía enfrentar a Satanás. El argumento más fuerte, más pesado, de mayor influencia que Satanás tenía contra el gobierno de Dios era que la descendencia de Adán, los hijos e hijas de Adán, no podían guardar la ley de Dios. Y para enfrentar al enemigo en su propio terreno y demostrar que estaba equivocado y que es una falsedad ante el universo, Cristo debía necesariamente, no podía ser de otra forma, por eso estaba así establecido en el plan de salvación, debía tomar nuestra naturaleza humana, esa naturaleza caída, esa naturaleza sufriente, degradada, esa naturaleza corrompida por el pecado. Y eso fue lo que Cristo tomó. Leemos. Revion Herald, el 22 de agosto de 1907. Cubierto con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios bajó hasta el nivel de aquellos a quienes deseaba salvar.
Esto es sumamente claro, hermanos. Cristo no se queda un eslabón por encima de la humanidad caída. Él baja hasta el mismo nivel de aquellos a quienes Él viene a rescatar, porque de esa forma Él iba a demostrar que Satanás es un farsante, un mentiroso y que todos sus argumentos carecen de toda validez. Repito entonces, cubierto con las vestiduras de la humanidad, el Hijo de Dios bajó hasta el nivel de aquellos a quienes deseaba salvar. En él no hubo engaño ni pecado. Él fue siempre puro e incorrupto. Con todo, él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa, al tiempo que vistió su divinidad con humanidad a fin de asociarse con la humanidad caída. Procuró redimir para el hombre lo que Adán había perdido para él y para el mundo. En su carácter, Jesús manifestó al mundo el carácter de Dios. Él no se complació a sí mismo, sino más bien anduvo haciendo siempre el bien. Así que al venir a esta tierra y tomar nuestra naturaleza corrompida por el pecado, Cristo iba a revelar el verdadero carácter de Dios que había sido tan deformado, tan eh, por el enemigo, tan vilipendiado por Satanás, que en esta humanidad, en la condición más adversa, en la condición más deplorable que podamos imaginar, Cristo iba a demostrar que sí se puede guardar la ley de Dios, que es una mentira completa que ha estado esparcida por el mundo y por el universo de que no se puede guardar la ley de Dios. Cristo iba a demostrarlo y lo hizo ciertamente, que es una falsedad. Además, en su vida de amor, de bondad, Cristo reveló el carácter de Dios. Al revelar el carácter de Dios, Cristo reivindica la dignidad del gobierno de Dios. Cristo reivindica la autoridad del gobierno de Dios, al demostrar que sí es perfectamente posible guardar la ley de Dios, aún en las circunstancias más adversas que podamos imaginar. Porque Jesús, al venir a esta tierra, re, rebajarse hasta nuestro nivel, adoptar nuestra naturaleza, con eso Jesús iba a demostrar que no importa en qué condición, no importa en qué clase social, en qué nivel económico, en qué cultura te encuentres, es perfectamente posible guardar la ley de Dios. Con esto Jesús le dio el mentis a Satanás, desenmascaró su mentira, echó por tierra el argumento de Satanás. Cristo demostró en nuestra humanidad caída que sí es posible vivir una vida santa sin pecado. Por ello, hoy día, cuando se presentan hombres pretendiendo que vamos a vivir con pecado hasta nuestra muerte y que es imposible deshacerse del pecado, no es más que el eco de la voz de Satanás que desde su rebelión viene atacando a Dios. Es Satanás hablando, hermanos. Es el diablo repitiendo las mismas viejas mentiras. Pero tú y yo estamos en Cristo. Tú y yo hemos conocido a un Salvador. Tú y yo hemos nacido de nuevo. Tú y yo estamos a los pies de Jesús. Y en Él tenemos victoria. Y como Cristo triunfó sobre Satanás, tú también puedes triunfar. Tú también puedes vivir una vida santa como Cristo la vivió. Tú también puedes decirle a Satanás, eres un farsante, eres un mentiroso. Sí se puede guardar la ley de Dios. Sí se puede vivir una vida sin pecado en Cristo Jesús. El espíritu de profecía y la Biblia nos hablan acerca de la obra de Cristo cuando Él da a conocer el verdadero carácter de Dios. Hablando con los discípulos, Felipe le hace una pregunta a Jesús y le pide, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y esta fue la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido.
El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús da esa respuesta porque Él es la revelación plena, total del carácter del Padre. Era como si el Padre hubiese estado en Cristo. De hecho, no era como, sino que estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Era un hecho real. Cristo era un instrumento del Padre y el Padre se manifestaba a través de Él. Así nosotros podemos ser instrumentos de Cristo y Cristo se puede manifestar a través de ti. Cristo puede hablar a través de ti. Cristo puede vivir su vida a través de ti. Esa es la esperanza que tenemos. Cristo reveló el carácter del Padre y lo dio a conocer, desenmascarando al enemigo, quitándole esa fachada que tenía y mostrando que Dios es amor y que Satanás es un mentiroso. En su oración, Cristo dijo, Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. He manifestado tu nombre a los hombres que me diste, dice Jesús. He revelado tu carácter al mundo. He dado a conocer tu verdadero carácter, oh Padre, tu verdadera naturaleza. Y en efecto, así es. Satanás quedó desenmascarado todo en su plan, en toda su condición. Se dio a conocer lo que él era en realidad. Cristo triunfó sobre el enemigo de forma perfecta y completa. De modo que sí, al tomar nuestra naturaleza humana, caída, pervertida, Cristo demuestra que sí se puede guardar la ley de Dios y que es una mentira completa, una mentira total, aquello de que nacemos en pecado, que no podemos vivir sin pecado y que estaremos en pecado hasta el fin del mundo. Es una mentira diabólica, no la repitas. No seas instrumento de Satanás, no te conviertas en voz del enemigo. Cristo te quiere utilizar como su instrumento para que tú des a conocer el verdadero carácter del cielo en tu vida. Así como Cristo reveló el carácter del Padre al mundo, así nosotros hemos de revelar en nuestras vidas el carácter de Cristo a los hombres. Deseado de todas las gentes, página 18 nos dice, por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. Se reivindica el gobierno de Dios. Es restaurada la confianza, la dignidad, la grandeza del gobierno de Dios, porque Cristo tomó nuestra naturaleza y aquí con nuestra naturaleza echó por tierra todos esos argumentos de Satanás. El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. Wow, esto es glorioso. Las acusaciones de Satanás quedaron completamente refutadas. Se echó por tierra el argumento satánico. La acusación del enemigo queda descalificada, eliminada, destruida en forma plena y total. Porque en la forma más adversa que podamos imaginar, sufriendo los ataques y el antagonismo más severo que algún ser humano haya podido tener, Cristo demostró que sí se puede guardar la ley de Dios de manera cabal y completa y que sí podemos vivir la vida de Cristo en esta tierra. El texto continúa diciendo, la rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado de amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. Amados hermanos, el Señor nos invita para estar ligados, vinculados en esa unión indisoluble a nuestro Señor Jesús. Él tomó nuestra naturaleza. Él se hizo uno con nuestra raza. Tomó nuestra naturaleza humana caída, degradada, infectada por 4.000 años de pecado. La tomó sobre sí. Y en esa naturaleza destruyó a Satanás, destruyó su plan,
acabó con sus argumentos. Y ahora nosotros, al vincularnos con Jesús, podemos participar de su naturaleza. Ahora tenemos el privilegio de participar de la naturaleza de Jesucristo mediante su Espíritu Santo y de esa manera vivir la vida de Cristo en esta tierra para la honra y gloria de Dios y nuestra propia salvación. Amados hermanos, que el Señor os bendiga ricamente, que el Señor sea con vosotros, para que cuando esas voces lleguen a vuestros oídos, vosotros podáis reprenderlas en el nombre de Cristo y demostrar que eso es un error y es un ataque del diablo, una vez más, contra la obra de Cristo, contra el gobierno de Dios. Que el Señor nos bendiga para hacer esos instrumentos que vivamos la verdad como testimonio contra el enemigo. Amén. Queridos hermanos, es un verdadero privilegio poder compartir con vosotros este importante tema. No os dejéis engañar, os digo una vez más. La verdad es lo que ustedes acaban de ver con toda claridad en el espíritu de profecía y la Biblia. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para una oración. Eterno y soberano Dios de los cielos, te damos gracias porque tú no nos has dejado en tinieblas. El enemigo ha extendido por todo el mundo y aún en el universo sus mentiras. Pero en tu amor tú nos has traído de las tinieblas a tu luz admirable y nos has permitido ver con claridad que eso es falso, es completamente falso, es satánico el que el hombre no puede vivir sin pecado. Cristo nos ha demostrado con perfecta claridad que aún en la más adversa condición y con la naturaleza depravada que tenemos, sí es perfectamente posible guardar tu santa ley. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Bautízanos con ese fuego celestial, de modo que nuestros caracteres y nuestras vidas sean una revelación de tu bondad, de tu amor y un testimonio de tu salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga ricamente, amados hermanos. Pasadlo bien.